El día de hoy vamos a analizar dentro de este tipo de normas la norma religiosa, la norma jurídico-legal. La pueden encontrar en su libro a partir de la página 96. Y bueno, como primer punto nos dice que el filósofo Gustavo Escobar nos menciona que toda religión implica deberes para sus fieles. Dice que algunos de estos deberes religiosos tienen un carácter moral. Como por ejemplo, también entran las normas religiosas. En el punto de no matarás y no robarás, también no solo son mandatos religiosos, sino también son mandatos morales. Y bueno, estas normas tienen un fundamento divino, en el cual pues Dios es el que establece estas normas que nosotros como seres humanos debemos de seguir. Y si nosotros violamos estas normas, nos va a traer como consecuencia un castigo que no siempre es en la vida terrenal, sino en el momento en el cual nosotros ya dejemos de existir, lleguemos a la muerte en este plano, pues nuestro castigo va a venir después de esta muerte. ¿Sí? Como ustedes sabrán, pues siempre nos mencionan que si nosotros no somos buenos, nos vamos a ir al infierno o vamos a estar condenados a una vida llena de lamentos y de una mala vida. Es porque nosotros cometimos actos malos durante nuestro tiempo en la tierra, o si nuestros actos son buenos, pues nosotros vamos a poder vivir en armonía y en un lugar lleno de cosas en el cual pues no nos va a hacer falta nada. Aquí también nos menciona Adolfo Sánchez Vázquez, que nos dice que es perfectamente posible una moral sin religión, ya que la religión no crea la moral ni es condición indispensable de ella. Y que por último los preceptos religiosos son indiscutibles, se deben de seguir al pie de la letra. En cambio, las normas morales están sujetas a críticas y correcciones. Y en el plano moral no hay castigo divino, sino un autoexamen de conciencia y sentimientos de satisfacción o de arrepentimiento. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco más sobre estas normas religiosas, pues nos vamos a dar cuenta que realmente tuvo que haber alguien detrás de la escritura de esta Biblia, que realmente es por lo cual nosotros nos regimos aquí dentro de nuestro país, o que nosotros practicamos dentro de la religión católica cristiana, ¿sí? Entre otras denominaciones. El castigo, pues como siempre lo hemos sabido o se nos ha inculcado, viene de manera divina por un ser que nosotros no podemos visualizar, pero que inconscientemente sabemos que existe y que muchas veces, si no practiquemos alguna religión, pues muchos de nuestros actos van a estar regidos por este miedo a ser castigados más adelante, o miedo a que exista algún tipo de repercusión por nuestra manera de llevar nuestra vida, nuestra manera de responderle a nuestros papás, o de llevarnos con nuestros amigos o personas cercanas. Así como lo veíamos anteriormente, dentro de los códigos pues viene el código medieval, y viene ahí los puntos de los 10 mandamientos. Si nosotros nos llevamos a cabo estos 10 mandamientos al pie de la letra, pues podemos llegar a tener algún tipo de castigo divino, a diferencia de las normas morales, en el cual pues nosotros solo tenemos un castigo dentro de nuestra mente, en el cual nosotros vamos a pensar que hicimos mal en cometer ese acto, o hicimos mal en contestar de cierta manera, y también puede ser algún castigo social en el cual pues las personas nos rechacen por alguna situación que no llevamos o no solucionamos como la mayoría de las personas. Y bueno, dentro de las normas jurídico-legales, pues son todas estas reglas de conducta que están dictadas por el poder político. Nos ordenan, nos prohíben, autorizan o permiten determinadas conductas dentro de la sociedad.
Estas normas están dentro de la Constitución, dentro de las leyes y los reglamentos. Dentro de este apartado nos dice el filósofo mexicano Gustavo Escobar que cuando una persona viola una norma legal, existe un aparato estatal que sanciona la conducta. Se imponen multas, castigos, condenas, entre otro tipo de condenas, mediante juicios y leyes. En este sentido, las normas legales pues terminan siendo obligatorias. En cambio, las normas morales pues llevan otro tipo de perdón, obligatoriedad, ya sea de manera interna, consciente y voluntaria, como les mencionaba anteriormente, vienen más como un cargo de conciencia. También nos dice que dentro de estas normas jurídicas, el Estado cuenta con cuerpos policíacos y castigos penales, que son las que regulan esta conducta dentro de la sociedad. En cambio, pues, las normas morales solamente traen un remordimiento de conciencia o algún tipo de rechazo en la opinión de los demás. También nos menciona Adolfo Sánchez Vázquez que las normas morales se cumplen a través del convencimiento interno de los individuos y que esto exige una adhesión íntima a dichas normas. Como les mencionaba, si nosotros, ahí nosotros somos más libres de poder decidir qué es lo correcto y qué no es lo correcto de acuerdo a nuestras creencias, a nuestras ideas, a diferencia de estas normas jurídicas que están impuestas por otras personas. Y nos dice aquí también a Adolfo Sánchez Vázquez que las personas deben cumplir aún sin estar convencidas de que son justas y por consiguiente, aunque no se adhieran íntimamente a ellas. Este en el caso de las normas jurídico-legales, ya que nosotros pues muchas de esas normas las consideramos ya un poco anticuadas o que no se están llevando conforme a derecho, conforme a igualdad, y se está viendo más por el beneficio de otras personas. Sin embargo, pues son normas que nosotros debemos de seguir porque están dentro de la Constitución y si nosotros no las seguimos, como les había mencionado, nos vamos a ser acreedores a algún castigo. En este caso, pues podría ser la cárcel. También nos menciona ahí un ejemplo en el cual pues pueden coincidir las normas morales o las normas jurídico-legales. Por ejemplo, en una acción ilegal puede ser igualmente inmoral una agresión externa injustificada a una persona o bien puede ser una norma legal ser calificada de inmoral. Eh, por ejemplo, cuando la ley provoca injusticia, por ejemplo, cuando se utiliza el dinero del pueblo para pagar cuentas de algún funcionario público o que este funcionario se compre algún tipo de propiedad o viajes con el dinero de, de las personas, en este caso del pueblo o de la sociedad. Eh, o también, también podemos ver un tipo de injusticia al momento de que estas normas no van de acuerdo con las costumbres, en el cual las mujeres no tienen derecho a participar dentro de algún cargo público o político. Eh, Toda esta constitución pues ha sufrido una serie de cambios y de adaptaciones de acuerdo a estas nuevas normas. Como les mencionaba, no nada más las normas morales están en constante cambio, sino también estas normas jurídico-legales. Si nosotros vemos la constitución eh, de hace muchos años a la constitución actual, ya con estas actualizaciones, nos vamos a dar cuenta de cambios en los artículos. También ahí dentro de la constitución podemos ver un artículo en el cual eh, se dice que las personas que pertenecen a algún tipo de cultura diferente, por ejemplo, mixteco, tolteca y demás, ¿no? De este tipo de culturas que todavía hay dentro del país, tienen que llevar un proceso legal de una manera diferente a nosotros que vivimos en la comunidad, por así decirlo, normal, ya que las costumbres de esas tribus o
cultura son totalmente diferentes a las que nosotros llevamos día con día. Entonces por eso es importante que ustedes también conozcan un poco más de esta constitución, para que puedan conocer cuáles son sus derechos y cuáles son esas normas que ustedes deben de seguir como ciudadanos de este país, y pues no caigan en algún tipo de delito por el simple hecho de tener eh, omisión de esos artículos. Eh, También actualmente pues se han presentado algún tipo de situaciones, como bien lo vemos, de manifestaciones por parte de mujeres buscando que se apruebe la ley de un aborto legal, libre y seguro, y también de mujeres que solicitan que se haga justicia en toda esta ola de feminicidios que se han estado presentando en el país. Eh, Sin embargo, como mencionaba anteriormente, pues se muestra algo de desigualdad, ya que, pues, por ejemplo, en el área de la justicia para estos feminicidios, pues no se ha ejercido de manera correcta esta constitución, ya que estamos hablando de un asesinato, independientemente si es mujer o si es hombre, es un asesinato y se deben de seguir ciertos protocolos para preservar la vida de las personas que están alrededor de esta persona que está asesinando. Igual también de esta persona pues que cumpla con su sanción. O en el caso del aborto, si una chica se practica algún aborto, eh, en este caso ilegal, en un estado que todavía no está aprobado, pues realmente sí está teniendo algún tipo de sanción de manera jurídica, pero como los asesinatos pasan muchas veces desapercibidos dentro del país. Entonces, los invito un poco a reflexionar sobre estos puntos, a ver de qué manera vamos a actuar nosotros como sociedad para cambiar este tipo de situaciones que estamos viviendo, porque muchas veces nosotros caemos en el punto de a mí no me va a pasar, a mí no me importa, por algo le pasó, ella o él tuvo la culpa, para qué sale, para qué se pone esa ropa, para qué se junta con esas personas. Pero si nosotros nos vamos a esa parte moral, pues realmente nadie tiene el derecho de decidir sobre la vida de nosotros o sobre la vida de alguien más. Entonces es importante que empecemos a tomar cartas en el asunto, que empecemos a respetarnos como compañeros, como grupo, como sociedad, y en base a ese cambio, a esas normas que nosotros vamos a presentar, van a ser las situaciones que vamos a estar viviendo. Y como lo veíamos, por ejemplo, en el apartado del código que siguen este ejército zapatista de ayudar al prójimo, de estar bien con los demás, pues tal vez empezar a implementar algunos de esos puntos nos va a ayudar a minimizar estas situaciones que estamos viviendo actualmente. Yo les preguntaba, ¿cómo ven ustedes actualmente la forma de convivir entre ustedes mismos como adolescentes, de llevarse con sus papás, de llevarse con personas mayores? Se han perdido ciertas normas que seguían nuestros abuelitos y personas mayores, y que gracias a ella pues había cierta convivencia, una convivencia tal vez más sana, se podía salir con mayor libertad, tenían mayor oportunidad de convivir. Claro que había cierto rezago en algunos otros puntos, pero si fusionamos esos valores antiguos con otros más actuales, podemos llegar a una convivencia mucho mejor. Desafortunadamente no tenemos la apertura mental para poder tomar unas buenas decisiones, no tenemos la madurez ni la autonomía para convivir sanamente. Entonces yo los invito como adolescentes, como personas que más adelante van a estar eh, siendo adultos, y me imagino que no quieren vivir estas situaciones que nosotros estamos viviendo actualmente, o que sus hijos la vivan. Entonces está en nosotros realizar ese cambio, hacer esas adecuaciones necesarias en nuestra vida para disminuir la violencia, para disminuir
todo este tipo de actos en los cuales nosotros dañamos, tal vez con alguna palabra, con alguna expresión, con alguna emoción a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, independientemente si es una persona mayor o si es una persona de mi edad, yo debo de tratarla con el mismo respeto, con el mismo valor, por el simple hecho de ser una persona. Y lo veíamos, ¿verdad? Con el filósofo eh, Kant, con Aristóteles y demás, ¿verdad? Cómo nos enseñaron a respetar y a convivir en sociedad, todo esto para llegar a la felicidad o para llegar a convivir sanamente. Los dejo por el día de hoy y espero se tomen un tiempo de la clase para reflexionar un poco más y empezar a ponerse unos puntos ahí de normas que puedan cumplir en su semana. Por ejemplo, la responsabilidad de entregar los ejercicios, los trabajos a tiempo, la puntualidad, entrar a mis clases a la hora que es, respetando el tiempo también de mis compañeros y mi maestro. Eh, el respeto hacia mi maestro, el respeto hacia mis compañeros, hacia mi familia, hacia mis amigos. Sí, son unas normas muy básicas y muy fáciles de conocer, pero a veces son difíciles llevarlas a la práctica. Entonces yo les, les hago ahí la observación de que se tomen por lo menos 3 normas que deben de seguir esta semana y me platican el lunes cómo les fue el seguirlas en la semana, si les trajo una emoción satisfactoria, negativa o qué fue lo que ustedes experimentaron.